Para poder entender mejor la historia de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es esencial entender quiénes fueron Lenin y Stalin. Bueno, ¿quiénes fueron Lenin y Stalin? A comienzos del siglo XX, Rusia era un imperio gobernado por los zares, pero en 1917 todo cambió con la Revolución Rusa. El líder de esta revolución fue Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, el cual, Lenin fue el creador del primer estado comunista del mundo. Fundó la Unión Soviética en 1922 basada en la ideología de Karl Marx. Tras su muerte en 1924, el poder quedó en manos de Joseph Stalin. La Unión Soviética se sumergió en una era marcada por el control total, la represión y el miedo. Esta era llevó el nombre de el estalinismo. Después de la muerte de Lenin, se desató una lucha interna por el poder. Stalin, secretario general del Partido Comunista, maniobró políticamente contra sus rivales, como Trotsky, Zinoviev y Bukharin. Aprovechó su posición en el partido para controlar nombramientos. En 1927, Trotsky fue expulsado del partido y en 1929 del país. Y en 1928 Stalin ya era el líder y entonces Stalin se convirtió en el líder de la Unión Soviética. De cuando comenzó su gobierno, de 1928 a 1933, comenzó la colectivización y planes quinquenales. Stalin lanzó una transformación radical de la economía soviética, forzando la industrialización y la colectivización. Tuvo sus primeros planes quinquenales entre los años 1928 y 1932, donde desarrolló la industria pesada. También hizo de que la colectivización fuera forzada, haciendo que las tierras privadas ya no sean de las personas, sino sean del Estado, y las fusionó en granjas colectivas donde todos iban a trabajar. Esto tuvo varias consecuencias porque murieron millones de campesinos que murieron de hambre, especialmente en Ucrania, en Holodomor. Y en parte por eso a Stalin se le considera de los mayores homicidas de la historia. Stalin se convirtió en una figura casi divina. Su imagen estaba en todas partes, en los colegios, en la calle. Él había hecho una propaganda masiva que lo mostraba como el padre de la nación. Reescribió la historia para poder glorificarla y eliminar a sus enemigos del pasado. E impuso el miedo como un método de control, donde estaban, por ejemplo, los NKVD, que eran una policía secreta. Entre 1936 y 1938 sucedieron las grandes purgas. En nombre de la lealtad de Estado, Stalin desató una campaña brutal contra quienes consideraban traidores. Hubieron varios juicios públicos falsos, figuras importantes fueron acusadas de traición ejecutadas, si es que iban en contra de su gobierno. La NKVD, la policía secreta, arrestó y asesinó a millones. Cualquier sospecha bastaba para que lo desaparecieran. La economía de la era stalinista, Stalin creía que la URSS debía modernizarse rápidamente o sería destruida por los países capitalistas. Así nació la economía stalinista, que era totalmente controlada por el Estado. Se basaba en los planes quinquenales, o sea que tenía metas económicas a 5 años, quinquenales, de 5. Se priorizó la industria pesada, buscaban acero, carbón, maquinaria, y esto causó de que se descuidaran los productos de consumo básicos como ropa, comida. O sea, si bien tenían un montón de armas y materia prima, pues le faltaban ropa y comida, cosas básicas. También se centraron en la colectivización de las tierras fueron fusionadas en granjas colectivas que se llamaban kolhozes, y muchos campesinos se rebelaron y fueron castigados, y millones murieron en hambrunas, como ya mencioné, en Ucrania, en Holodomor. Entonces resultó que un país fuera un país más industrial a costo de muchas muertes humanas. Ahora voy a hablar un poco de la NKVD. La NKVD, la represión en la época del estalinismo no sería posible sin la NKVD. La NKVD, o la Policía Secreta del Régimen, significa Comisario del Pueblo para Asuntos Internos, los cuales realizaban arrestos masivos, torturas, ejecuciones y enviaban prisioneros a campos de trabajo
conocidos como los gulags, como los de Modern Warfare, de Warzone. Bueno, la economía con Lenin, que duró de 1917 a 1924. Bueno, como ya sabemos, durante la guerra civil rusa entre los bolcheviques y sus enemigos, Lenin aplicó una política económica de emergencia que era, el comunismo de la guerra. Lenin en 1921 y 1928 tras el caos del comunismo en la guerra, Lenin cambió el rumbo y lanzó la NEP, que era la nueva política económica, en 1921, que era una especie de pausa al comunismo puro. Bueno, ¿qué hizo la NEP? Bueno, la economía de Lenin se caracterizaba porque permitió que hubiera un comercio privado a una pequeña escala, de que los campesinos podrían vender parte de su propia producción en el mercado y se reabrieron negocios pequeños y medianos. Bueno, el Estado mantuvo el control de sectores clave como la banca y los bancos, el transporte y la industria pesada, pero sí había industria privada. Esto resultó en que la economía mejoró lentamente y que hubieron mucho más alimentos en los mercados, que ya no iban a haber tantas hambrunas. Bueno, Lenin entendió de que no se podía imponer el comunismo a la fuerza en una economía destruida. Entonces la NP fue la forma de salvar a la revolución sin hundir al país. Pero cuando Lenin murió, Stalin canceló la NP en 1928 para imponer sus planes que él tenía, que era una economía centralizada.